Muy bien, voy a hacer un ajuste rápido y listo. Ok, ahora te voy a compartir. Ok, perfecto. Ahí estamos listos, ¿no? Estamos viendo ahí. Ok, muy bien. Entonces, vamos a estudiar como iglesia, o bueno, el año se llama Experimentando las relaciones. Y nosotros tenemos una herramienta muy importante en la iglesia que debemos de restaurar, recuperar o debemos desarrollar de forma adecuada. Es una bendición, una de las formas en la que podemos relacionarnos, crear mucha hermandad, mostrar amor y poner en práctica todos esos mandatos que están en la Biblia acerca de amarnos unos a otros, de, que tienen que ver con todos los mandatos de unos a otros, como exhortarse, reprenderse, etcétera, pues es el discipulado. Y como emocionalmente sano. El eslogan es pasar del cristianismo superficial a una transformación profunda. Entonces, este libro está dividido, o lo que vamos a ver, está dividido en dos partes. Primera parte, básicamente, es entender el estado actual del discipulado. Y la segunda parte son las 7 señales del discipulado eh, siguientes semanas. Y bueno, pues hoy vamos a ver la primera parte, el estado actual del discipulado. Vamos a ver, hay 4 temas que vamos a profundizar juntos en esta noche. ¿Cuáles son esos 4 fallos para realmente ubicarnos? Primero necesitamos entender qué es lo que tal vez no nos ha permitido o no nos permite tener este discipulado totalmente sano. Y bueno, algunas cosas pueden aplicar, otras no, pero primero hay que entender dónde estamos parados y después vamos a ver cómo es este discipulado. Y una de esas fallas es, estamos tolerando la inmadurez emocional. El número 2 que vamos a platicar hoy, insistimos más en hacer para Dios que en estar con Dios. Otro punto importante es ignoramos los tesoros de la historia de la iglesia. Y el cuarto punto es, tenemos una definición errónea de lo que es el éxito. Vamos a ver con este estado actual del discipulado y los 4 puntos que socavan esta profundidad. Y vamos a empezar con el primero. Y el primer punto es una reflexión acerca de que estamos tolerando la inmadurez emocional. Y creo que me pareció muy interesante estas frases o estos enunciados y tal vez podemos identificarnos con algunos de ellos. Para llegar a este punto, pues básicamente el autor nos pone a estas situaciones que probablemente se te van a hacer muy familiares o muy comunes. Vamos a leerlas juntos, estos enunciados, y vamos a ver si estás ahí, te ha pasado, ¿no? Puede ser un excelente orador para Dios en público, pero un cónyuge falto de amor o un padre airado, es decir, una persona que se irrita fácilmente en el hogar. Pues puedes funcionar como líder y sin embargo ser incapaz de aprender de otra persona, es decir, te falta humildad, tal vez mostrarte inseguro o estar siempre a la defensiva. Puedes citar la Biblia con soltura y aún así no ser consistente de tu propia facilidad para reaccionar, es decir, ser una persona impulsivo, pero tienes un lenguaje que, pues, cristiano, ¿no? O alguien que habla de la palabra de Dios, pero tu carácter es contrario, tal vez a lo que aprendemos o nos enseña en la Biblia. Puedes tener la costumbre de ayunar y orar y no obstante ser crítico ante los demás.
¿no? Justificando tus críticas como casos de discernimiento. Otras enunciados que me parecieron interesantes es, puede ser un líder de las personas para Dios, cuando en realidad la motivación primaria sea una enfermiza necesidad de ser admirado por los demás, es decir, sirves, sin embargo el motivo no es el correcto. Puedes sentirte herido por el comentario de un colaborador y justificar el no decir nada porque quieres evitar conflictos a toda costa, que es algo que pues la Biblia nos llama que si vemos algo debemos de expresarlo o hacerlo. Puedes servir de manera incansable en diversos ministerios y sin embargo sentirte resentido porque no tienes el tiempo suficiente para cuidar de ti mismo de una forma saludable. ¿Te ha pasado? O puedes dirigir un ministerio de grandes dimensiones con poca transparencia, compartiendo muy pocas veces tus luchas y tus debilidades, es decir, no siendo vulnerable. Entonces, estas frases se me hicieron interesantes. Yo creo que en algún momento, algún momento he estado en algunas de ellas, o en algunas veces nos hemos sentido así. Entonces, el autor hace esta pregunta interesante. ¿De dónde sacamos la idea de que es posible ser espiritualmente maduro al mismo tiempo que se sigue siendo emocionalmente inmaduro? Podemos hacer muchas cosas que aparentan ser espirituales, ¿no? Servir, predicar, orar, leer la Biblia, pero nuestro carácter, nuestras reacciones, cómo somos, reflejan lo contrario, ¿ok? Entonces debemos enfocarnos que la parte emocional es importante. Pues una respuesta a esa pregunta es que hemos dejado de medir nuestro amor a Dios por el grado en que amamos a los demás. Y aquí está una escritura interesante. Si nosotros decimos que amamos a Dios, entonces el trato hacia los demás es una forma como Dios nos trata a nosotros, ¿no? Mateo 22, versículo 34 al 40 dice, los fariseos se reunieron al saber que Jesús había hecho callar a los saduceos. Y uno que era maestro de la ley, para tenderle una trampa, le preguntó, maestro, ¿cuál es el mandamiento más importante de la ley? Jesús le dijo, ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el más importante y primero de los mandamientos, pero hay uno segundo parecido a este. Ama a tu prójimo como a ti mismo. En esos dos mandamientos se basa toda la ley y los profetas. Una de las cosas importantes para ver dónde estamos parados es que si nosotros amamos a Dios, por ende vamos a amar a las personas que están a nuestro alrededor. Entonces la parte emocional o esa madurez emocional tiene que ver con nuestras reacciones, nuestro trato, y están ligados con la madurez espiritual, con esa madurez emocional, que obviamente va acompañada de que sí servimos, sí oramos, sí leemos la Biblia, pero nuestro trato a los demás es correcto, nuestras emociones están bajo el dominio del Espíritu, etcétera, etcétera. Pues tenemos que tener eso muy, muy presente. Otra cosa es, además, como Pablo dijo en 1 Corintios 13, versículo 1 al 13, si te recuerdas, esta escritura habla del amor, ¿te acuerdas? Y él dice que podemos tener una gran fe, podemos tener una gran generosidad, incluso tener todos los dones espirituales, pero si no tenemos amor, de nada sirven, ¿ok? Entonces, otra respuesta a esa pregunta es, elevamos lo espiritual y desconfiamos de lo emocional. Esto me pareció muy interesante porque tal vez muchos de nosotros fuimos educados a a someter nuestras emociones, no expresarlas y hacer ver que nuestras emociones podrían ser a veces hasta pecaminosas, ¿no? Todos nos hemos sentido desanimados, nos hemos sentido tristes, nos hemos sentido desmotivados, pero antes era como que un cristiano no puede sentir eso y siempre teníamos que ser así fuertes, ¿no? Que nada pasaba en nuestra vida, ¿no? Entonces a veces ese podría haber sido un problema porque somos personas también, somos personas espirituales, somos personas físicas, pero tenemos emociones y Jesús tenía emociones.
pero a veces como que la reprimíamos mucho. Una de las cosas que colabora mucho en el discipulado, hermanos, es, primer cosa, como lo vimos hace un momento, el amor. Pero otra cosa para desarrollar buenas relaciones es ser vulnerables, ¿no? Ser sensibles, no ver como pecaminosos nuestras emociones, sino entre más vulnerable, más abierto, más sincero seas, más te conectas con las personas. Yo creo que esa es una cualidad por ejemplo, de nuestro líder, ¿no? De este Miguel. Él es alguien vulnerable. Esa sensibilidad, esa parte de ser abierto, de expresar lo que uno siente, te conecta con las personas. A algunos nos cuesta más trabajo, pero eso a veces no permite tener buenas relaciones o poder crecer o tener un discipulado sano. Y quiero que pensemos en esto, que está en la pantalla. Ignorar nuestras emociones es darle la espalda a la realidad. Escuchar a nuestras emociones es algo que nos lleva a esa realidad. Y en la realidad es donde nos encontramos con Dios. Cuando tú no sometes tus emociones y dices, no puedo estar triste, no puedo estar desanimado, no puedo hacer esto, pues obviamente reprimirlas. Cuando uno abre y lo reconoce y se da cuenta, es eso que te lleva a buscar a Dios, ¿no? Cuando yo estoy desanimado o estoy triste o me siento desmotivado, el reconocerlas, el aceptarlas, me hace sentir mi necesidad de que necesito ayuda, de que necesito de Dios. ¿Me explico? Entonces a veces unos podemos caer en el error como que no podemos sentir algunas cosas. Tenemos que romper eso. Sí, hemos madurado en eso en la iglesia, pero si estamos eh, todavía en ese pensamiento, pues creo que tenemos que escuchar esto, ¿no? Nuestras emociones son el clamor que le da voz al corazón. No obstante, es frecuente que hagamos oídos sordos por medio de la negación a lo emocional, su distorsión o su desconexión. Al descuidar nuestras emociones intensas, somos falsos con nosotros mismos y nos perdemos una maravillosa oportunidad de conocer a Dios. Es decir, si sientes algo, hay que expresarlo y hay que canalizarlo de la forma correcta. Un ejemplo es Jesús, nuestro gran ejemplo. Ya vemos algunas escrituras, Jesús derramaba lágrimas. En Lucas 19, versículo 41, dice, cuando llegó cerca de Jerusalén, al ver la ciudad, Jesús lloró por ella. Amaba a la gente, vio Jerusalén, veía este, como una madre, ¿no? Que cuida a sus pollitos, ¿no? Sentía angustia. Vemos que Jesús fue al Getsemaní y esto a mí me ha ayudado bastante porque él expresaba realmente su sentir, lo sometía a Dios, pero expresaba lo que sentía, ¿no? Es decir, no lo negaba, sino lo expresaba cuando va a orar. En Marcos 14, versículo 34 dice, les dijo, siento en mi alma una tristeza de muerte. Quédense ustedes aquí y permanezcan despiertos. Jesús se sentía angustiado. También Jesús, había cosas que lo hacían enojarse o sentir celo, como en Marcos 3, versículo 5. A veces decimos, no puedo sentir eso. Pues es normal, ¿no? Y a veces hay que expresar, hay que decirlo, y de esa forma pues nos acercamos más a Dios, podemos recibir más ayuda, pero estábamos muy acostumbrados a como no expresar lo que sentíamos y siempre es ¿cómo estás? Bien, ¿no? Ese a veces es como la parte que no permite ir más allá de nuestro corazón. Jesús miró entonces con enojo a los que le rodeaban y entristecido por la dureza de su corazón les dijo, aquel hombre extiende la mano, el hombre la extendió y su mano quedó sana. ¿Qué emoción ves aquí? Jesús le enojaba ver cómo la gente trataba a este hombre que tenía una necesidad. Y también nos muestra otra emoción en Jesús. Él se sentía entristecido, también sentía tristeza por cómo trataban a este hombre. Jesús es Dios hecho hombre y el hombre, nosotros somos imagen a semejanza de Dios. Somos espirituales, sí, pero también somos personas emocionales. Jesús sentía compasión en Lucas 7, versículo 13. Al verla, el Señor tuvo compasión de ella y le dijo, no llores.
Y Jesús también manifestaba su asombro y se maravillaba. En Lucas 7, versículo 9, Jesús se quedó admirado al oír esto y mirando a la gente que lo seguía, dijo, les aseguro que ni siquiera en Israel he encontrado tanta fe como la de este hombre. El hecho de ser, de permitir y de expresar lo que sentimos, nos permite también ser muy ayudado, pero también entablar relaciones sanas. Otra de las cosas o de los fallos que sofocan la profundidad en el discipulado es, insistimos más en hacer para Dios que en estar con Dios. Es una escritura que conocemos muy bien, que hemos estudiado en diferentes ocasiones, hemos reflexionado en esa escritura para hablar de diferentes cosas, pero nos muestra muy bien esto que podría ser un problema, es decir, estar más enfocados en hacer cosas para Dios, ¿no? En estar con Él, estarnos fortaleciendo, estarnos nutriendo de Él, y a veces estamos más enfocados en tengo que orar, tengo que leer la Biblia, debo de compartir mi fe, debo de ir a la iglesia, que en realmente llenarnos de Dios, ¿no? Y bueno, pues aquí está Lucas 10, versículo 39 al 42. Marta tenía una hermana llamada María, la cual se sentó a los pies de Jesús para escuchar lo que él decía. Pero Marta estaba atareada con sus muchos quehaceres. Se acercó a Jesús y le dijo, Señor, ¿no te preocupa nada que mi hermana me deje sola con todo este trabajo? Dile que me ayude. Pero Jesús le contestó, Marta, Marta, estás preocupada y te inquietas por demasiadas cosas, pero solo una cosa es necesaria. María ha escogido la mejor parte y nadie se le va a quitar. Yo no sé si te ha pasado, pero a veces estamos tan atareados en cumplir, en hacer, y nos desenfocamos en el tema de disfrutar, de podernos llenar verdaderamente de Dios, ¿no? Más cuando estamos probablemente en una responsabilidad o en un liderazgo, pues nos llenamos de actividades. Tengo que ver a un hermano, debo de discipular, debo de enfocarme en que demos la ofrenda, y a veces el gozo se va. Y la verdad, una de las cosas que vamos a leer ahorita es, no podemos dar lo que no tenemos. A veces andamos bien ocupados, andamos bien movidos, corriendo, llegamos, atendemos, organizamos, planeamos una reunión, hacemos un tiempo con alguien y estamos ahí súper atareados, pero no realmente disfrutando, llenando, nutriendo nuestro corazón. Entonces, una de las cosas que es muy importante en el discipulado es necesitamos llenarnos de forma completa de Dios para que nosotros podamos ayudar a otros. Y en el ajetreo a veces uno no agarra y dice, voy a disfrutar, ¿no? Imagínate, me imagino en la forma práctica esa escritura, es como si dijeras, voy a hacerme un cafecito, voy a prepararme un tecito, voy a agarrar mi Biblia, me voy a sentar cómodamente y voy a estudiar y voy a poner música de fondo y voy a escuchar a la palabra de Dios. A veces no nos damos ese tiempo porque tengo que ver a tal, tengo que atender a tal, debo de visitar a tal, debo de atender tal cosa, el trabajo, la casa, o decir, me voy a levantar temprano, me voy me voy a quitar el sueño, me voy a cambiar, me voy a ir a un parque, me voy a arrodillar, voy a pasar un buen tiempo con Dios. Hay muchas cosas alrededor, pero a veces nosotros como que queremos hacer el trabajo de Dios, ¿no? Cuando más a veces Dios trabaja es cuando estamos más cercanos a Él, estamos disfrutando más y estamos menos atareados, ¿no? A veces pensamos que entre más hacemos, más efectivos vamos a ser. Esa es la forma práctica de esa escritura. Realmente no es que este, María no fuera trabajadora, sino que ella aprendió a poder darle prioridad a las cosas importantes, ¿no? Y Marta pues estaba muy ocupada y dejó de darle prioridad a las cosas importantes. Entonces tenemos que llenarnos de Dios. Uno de los problemas
o algo que nos va a ayudar a poder ayudar a otros es que nosotros no estemos completos. No podemos dar a otros lo que nosotros no tenemos, ¿no? Si no le vamos a transmitir nuestra preocupación, nuestras frustraciones, que estamos atareados, que estamos cargados también, en vez de que estamos descansados, de que estamos fortalecidos, de que estamos confiando en Dios. Hay que poner bien en claro nuestras prioridades. Amén. Por eso vale la pena reflexionar siempre en esa escritura, tiene mucha enseñanza en nuestra vida. Bueno, aquí hay una imagen que representa esa. Eso a veces, pues, si lo ponemos en una balanza, así estamos haciendo cosas para Dios, mil cosas, pero casi no estamos con Dios. Suena irónico, pero así es. Es como los primeros enunciados que vimos, ¿no? Hablando de las emociones, podemos tratar de hacer muchas cosas que pareciera que somos maduros espiritualmente, pero emocionalmente en el tema de amor, en el tema de lo que nuestra vida refleje esa parte espiritual, hay una incongruencia. A veces también podemos estar así, haciendo mil cosas, pero estando lejos de Dios. ¿Te has sentido cargado? ¿Te has sentido a veces agobiado? ¿Te has sentido que estás haciendo cosas y luego no pasa nada? Pues a veces hay que detenerse. Y también eso nos va a ayudar a estar muy fuertes, más inspirados, para cuando nos veamos con alguien, poder compartir, poder ayudar, poder transmitir lo que Dios ha transmitido en nuestra vida. Como lo que veíamos en el domingo con la visita de nuestro hermano, ¿no? O sea, a veces uno puede decir, bueno, yo puedo dar una clase y puedo hablar de lo mismo, pero el hecho de vivir, de sentir, de tener esa fe, de estar conectado, ¿cuánto puedes ayudar, no? Y nosotros también debemos de estar así, estar más con Dios, también hacer para Dios, pero esa balanza tiene que estar así, ¿no? Estamos con Dios y estamos haciendo cosas para Dios. No significa que nos vayamos al extremo y estemos con Dios y no hagamos algo, ¿no? Sino encontrar ese equilibrio. Amén. Piensa en esto, básicamente, cuando discipulamos o guiamos a otros, esencialmente lo que hacemos es entregarles lo que somos, en concreto, lo que somos en Dios. Damos lo que somos en nuestro interior, damos nuestra presencia, damos nuestra caminar con Jesús. Eso significa que solo podemos dar lo que poseemos, lo cual es la vida que en realidad vivimos a diario. Si estás frustrado, si estás cargado, estás agobiado, si estás saturado, si estás agobiado con tus cosas, difícilmente vamos a poder ayudar a alguien. Si estás lleno de Dios, cómo vives con Dios, vamos a poder ayudar a los demás. Amén. Entonces, démosle esa prioridad. Eh, Ignoramos los tesoros de la historia de la iglesia. Aquí solamente vamos a comentar algunas cosas, pero nos puso una clase, Miguel, la semana pasada, de un tema que también trataron en el retiro y se estaban enfocando, hablaron del discipulado. Entonces, una de las cosas importantes, hay que ver las cosas buenas. Arturo Elizarrará, si te conectaste, estuviste en la clase la semana pasada, habló de las cosas buenas que tiene el discipulado, pero también habló de los errores que hemos cometido, ¿no? Entonces, es importante ver las fortalezas y también las fortalezas de nuestra iglesia, ¿no? Hay un compromiso fuerte por llevar personas a una relación personal con Jesús. Hay un enfoque también por salvar a los perdidos. Tenemos una profunda convicción por las escrituras. Hay un enfoque central en la cruz de Cristo. Y todo eso tenemos que recordar, ir a esas bases y ponerlas nuevamente en práctica, las cosas buenas que hemos aprendido en la iglesia. Pero también, pues somos una iglesia que también tenemos nuestras necesidades. Entonces, podemos caer en esto, podemos tener muchos creyentes, pero pocos discípulos, es decir, pocas personas que están imitando a Cristo. Y también hemos cometido varios errores en el discipulado. Ya, si no has escuchado la clase la semana pasada, que nos pusieron por grabada,
es muy buena y ahí te puede dar mucho algunos errores, ¿no? Que cometimos en esta idea de ayudarnos, ¿no? Nuestra iglesia tiene una fortaleza que ha tenido una convicción de obedecer la gran comisión, de enseñarnos a obedecer lo que Jesús nos ha enseñado unos a otros, ¿no? Este es el discipulado, es una fortaleza, pero también mal enfocado, también hemos cometido muchos errores, entonces tenemos que tener eso presente para no cometerlo, conocer de dónde viene nuestra iglesia también y cómo ha producido un gran impacto, sí, pero también cómo algunas personas también fueron dañadas por abusar o tener control o darle un mal enfoque a esto. Entonces tenemos que conocer nuestra historia para aprender de lo bueno y no reincidir en lo malo. Amén. Y la parte número cuatro, la falla que puede sofocar el tema del discipulado, tenemos una definición errónea de lo que es el éxito. Para la mayoría de nosotros hay un valor que es absoluto. Lo más grande siempre es lo mejor. Es decir, vamos en el tema espiritual. A veces nos enfocamos y pensamos que algo exitoso es más bautismos, más grande la iglesia, más ofrenda. Siempre pensamos que el éxito es más. Y no necesariamente, ¿no? Yo creo que eso también lo hemos aprendido en la iglesia. El éxito consiste en convertirnos en la persona que Dios nos ha llamado a ser, en hacer lo que Dios nos ha llamado a hacer a su manera y de acuerdo a sus planes o a su programa. Eso es el éxito, hacer lo que Dios quiere que nosotros hagamos, dejarnos usar por Dios. El tener un mal enfoque en la parte del éxito nos lleva a enfocar nuestro esfuerzo en otras cosas y no en lo que verdaderamente es profundo. Y hay un gran ejemplo en la Biblia, Juan el Bautista. Es decir, si nuestra idea del éxito es tener más, ser sobresaliente, tener algo muy dinámico, ser una persona, hacer un gran servicio, etcétera, pues no necesariamente. Aquí está un claro ejemplo, me gustó mucho porque tú y yo sabemos de Juan el Bautista, ¿cierto? Juan el Bautista nació en una familia altamente respetada. Zacarías, su padre, era un sacerdote levítico con un notable grado de educación y una posición social dentro de su comunidad, algo que para el mundo podría parecer también muy exitoso. Se esperaba que Juan, su hijo mayor, siguiera sus pasos. Sin embargo, Dios tenía otro plan para él, ¿no? Pero no necesariamente es que no fuera exitoso. A los ojos de los hombres podría parecer que no, pero hizo la voluntad de Dios y el impacto que tuvo fue un impacto grande. En lugar de esto, sabemos que Juan fue al desierto para estar con Dios y su forma de vida no era un estilo de vida prominente, ¿recuerdas? Pero se dejó usar. Juan tenía muy clara su propia identidad, su verdadero ser en Dios y también aquello que no era, o sea, no se sentía más, sino realmente él entendía muy claro quién era. Por eso presentaba sin titubear su identidad verdadera y vemos ahí en la Biblia, en Juan 1:20, yo no soy el Mesías, eso era claro para él, es decir, no le interesaba como el prestigio, el reconocimiento. Tampoco soy Elías, no soy el profeta Elías. Yo soy una voz que clama en el desierto, preparando el camino para el Señor. Yo bautizo con agua, pero el Mesías ya viene y yo no soy digno de desatarle la correa de su sandal. Tenía muy claro cuál era su posición. Pero mira,
Esto sí es éxito. ¿Qué dijo Jesús de él? De todos los que han vivido, nadie es superior a Juan el Bautista. Wow, ¿no? Qué reconocimiento. Nosotros probablemente apreciaríamos más un sacerdote levita, una persona muy prominente, bien vestida, con mucho dinero, pero su vida no fue así. ¿Pero qué hizo? Hizo lo que Dios quería que hiciera. Se sometió a la voluntad de Dios. Y eso, hablando en términos de este mundo, lo hizo una persona reconocida por Dios y exitosa delante de Dios. De todos los que han vivido, nadie es superior a Juan el Bautista. Entonces, ¿en qué tenemos que enfocarnos, hermanos? Tenemos que enfocarnos en lo que veíamos en esta diapositiva. El éxito consiste en convertirnos en la persona que Dios nos ha llamado a ser y en hacer lo que Dios nos llama a hacer a su manera y de acuerdo a sus planes. Enfocarnos en eso. Podemos estar muy distraídos en muchas cosas, pero cuando nos enfocamos en eso, podemos dar a otros lo que somos, cercanos a Dios, haciendo lo que Dios quiere, y eso es algo que va a poder contribuir mucho en el tema de tener buenas relaciones y experimentar buenas relaciones en este año. Ahí es donde estamos. Entonces, recordemos esto. Estamos tolerando la inmadurez emocional. Tenemos que enfocarnos que la parte espiritual es importante y la parte emocional es importante. Las dos tienen que ir de la mano. Amén. Insistimos más en hacer para Dios que en estar con Dios. Debemos estar más con Dios porque no podemos dar lo que no tenemos. Tenemos que llenarnos más de Dios, no hacer más, pensar que estamos ahí y no llenarnos de Dios, sino tener una balanza clara ahí. Ignoramos los tesoros de la historia de la iglesia. Es bueno reflexionar en nuestra historia, las cosas buenas, mantenerlas, lo que ha provocado unidad, lo que ha provocado fortaleza, y lo malo hay que desecharlo y seguir madurando y aprendiendo. Y tengamos una definición correcta de lo que es el éxito, es decir, sometámonos y dejémonos usar por Dios en hacer lo que Dios quiere de nosotros en los tiempos y en los planes de Dios. Amén. Eso nos va a ayudar mucho para poder construir buenas relaciones y experimentarlas en este año. Eso es lo que te quería compartir. Para finalizar, pues, aprovecho para compartirte que el domingo estamos ahí en el Salón de las Américas, 10 de la mañana. Ese sería nuestro servicio. Vamos a tener vamos a tener la continuidad de estas clases, pues, para que puedas invitar a tus amigos. Nuestro hermano que nos visitó dejó libros, quienes lo apartaron. Vamos a poner una mesa para que se les pueda entregar y pedimos más libros por si te interesa, lo puedas adquirir y también puedas aprender de seguir aprendiendo de lo que nos enseñó el domingo. Esos serían los anuncios que tenemos y bueno, pues muchas gracias y pues abrimos los micrófonos para despedirnos. Muchas Gracias, gracias, Omar. Omar. Buenas noches a todos. Muchas Gracias a Gracias, ustedes. hermanos. Sí, gracias, Omar. Buenas noches. Buenas noches. Descansen. Gracias. Muchas gracias. Bonita noche. Buenas noches. Que descansen todos. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Igualmente, Francis, un abrazo.